Bien, continuamos con nuestras lecturas bíblicas. eh, y bueno, en los días domingos saben que nosotros exponemos con base a lo que hemos leído durante la semana. El día domingo escogemos un pasaje o varios pasajes, como va a ser el día de hoy, y lo exponemos. Bien, vamos a Lucas capítulo 6. Este ya lo habíamos leído semanas anteriores, pero es importante retomarlo porque va a ser nuestro contexto para lo que vamos a ver a continuación. Lucas capítulo 6, versículos del 12 en adelante. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Sí? Bien. Dice Lucas capítulo 6, versículos del 12 en adelante, dice lo siguiente. Cierto día, poco tiempo después, ahora, siempre hay que, cuando nosotros leemos estas palabras o estas frases, siempre son muy interesantes porque siempre nos ponen en el contexto, ¿sí? Ahora, me quise detener por esto porque uno, cuando lee la Biblia, uno podría decir, y si nada más empieza así como nosotros empezamos, tendríamos que entender un poquito. Cuando dice cierto día, pues cierto día, ¿a qué está refiriendo? Cierto día puede ser de lunes a domingo, ¿no? Cierto día, ¿qué día? No nos dice, solamente cierto día. Pero dice poco tiempo después de qué? La misma Biblia nos está dando una referencia hacia qué, hacia el pasado, ¿sí? ¿Y qué era lo que había ocurrido con anterioridad? Si nosotros le vamos así rápidamente, nosotros vemos que Jesús va a una sinagoga y en esa sinagoga había una persona que tenía una mano tullida, ¿sí? ¿Qué ocurrió dentro de esa sinagoga? Pues resulta que Jesús sanó a la persona, ¿sí? Y Jesús fue enjuiciado, por decir de forma, o juzgado, que por qué estaba trabajando el día sábado dentro de la sinagoga, ¿no? Entonces Jesús menciona, bueno, el día sábado Dios lo hizo para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Sí? Realmente no le pudieron dar respuesta, pero los líderes religiosos sí se enojaron con él porque pues los ponía en jaque con la sabiduría que Jesús poseía. ¿Sí me explico? A eso se está refiriendo que cierto día, poco tiempo después de qué? De ese acontecimiento. Ahora, es importante que notemos eso porque entonces ya cómo estaba los líderes religiosos en contra de Jesús. Ya estaban enojados. Jesucristo ya estaba haciendo su famita. ¿Sí me explico? Jesucristo ya tenía, inclusive, ¿Jesús tenía seguidores o no tenía seguidores? Ya tenía seguidores, ¿sí? Bueno, seguimos otra vez. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Hace 8 días hablábamos acerca del tema de la oración, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesucristo haya orado de una forma hipócrita, como lo vimos la semana pasada en cuanto a nosotros? No, fue honesta. ¿Rezó? No, oró. ¿Qué fue? Y estuvo platicando, ¿sí? ¿Y a quién le estaba orando? A su padre. Tuvo una charla, una plática muy, muy extensa, ¿sí? Con su padre. Ahora, quise ver lo anterior porque veamos que Jesucristo ya andaba haciendo milagros, ya había muchos que ya lo seguían. Si vamos bien, ¿sí? Y a veces podemos ver que no solamente eran cientos, sino eran miles de seguidores, ¿sí? Entonces, dice otra vez, tiempo después Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Versículo 13. Al amanecer llamó a todos sus discípulos. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús ya tenía seguidores, discípulos, como se les menciona. Ya estaban siendo adoctrinados y enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y escogió a 12
de ellos para que fueran apóstoles. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros estamos hablando que dentro de los discípulos de Jesucristo, que no solamente eran cientos, sino también eran miles, ¿sí? Es por eso, imagínense, Jesús ya tenía la intención de escoger a un número reducido dentro de todos esos discípulos, escoger a 12 hombres. ¿Sí me expliqué? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios que hay mucha gente que sí vemos que eran discípulos de Jesús, que seguían a Jesús, que buscaban a Jesús, que obedecían y seguían sus recomendaciones, pero no eran de los apóstoles. ¿Sí? Porque muchas veces se piensa que tanto discípulos como apóstol, pues se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? Pero no. Una cosa son discípulos, como dice aquí, al amanecer llamó a todos sus discípulos, a todos los que ya conocían a Jesús y que veían en Jesús como ese Mesías. Y después dice, y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Ahora, la palabra apóstol significa enviado fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discípulos, ¿qué era lo que hacían? Venían a Jesús y Jesús enseñaba. ¿Sí? ¿Y qué función iban a tener los apóstoles? Estos, pues iban a recibir, o Jesús los estaba capacitando para que después, posteriormente, ellos fueran y también enseñaran, no solamente recibieran el mensaje y se lo quedaran ellos, sino que ellos también fuesen capaces de compartir el evangelio de salvación. Si vamos bien, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Ahora, cuando dice que Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche, debió haber sido una tarea muy ardua y no debate, sino una plática entre Dios y Jesús en decir, bueno, pues mira, está tal, ¿qué opinas? O sea, necesitamos escoger a 12 personas para que vayan y prediquen y los empieces ya a capacitar de una forma más personal. ¿Sí? Y tal vez Jesús decía una cosa y tal vez Jesús decía, no, ese no. Sí, y tal vez Jesús mencionaba otro y Dios, o viceversa. ¿Sí? Toda la noche tuvieron para platicar y pasaron por ese filtro no solamente cientos, sino miles de varones, no mujeres, porque algunos dicen, no, es que María Magdalena o también hubo apóstolas, no, hombres, ¿sí? A los cuales Jesucristo eligió, pero porque tuvo una consulta con su Padre, con Dios. No nada más fue de que, ay, pues échense un volado, y los que queden de ustedes, ya, se vienen para acá conmigo. ¿Así hizo Jesús? No. Oró y metódicamente, concienzudamente, cuidadosamente, escogió a sus 12 apóstoles. ¿Sí? No fue ni al azar, no fue ni porque les cayó bien, sino simplemente los, tuvo una consulta con Dios. Sí, de hecho, podemos ver cuando iba pasando y de repente le habló a Mateo 20, que era recaudador de impuestos, nosotros vemos que de repente pues ya agarra, deja todo y se va. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? O sea, tan fácil, ¿no? O le dijo a Pedro y a Juan y Andrés, a Pedro y a Jacobo, ¿sí? Y de repente, pum, dejaron todo y lo siguieron, pero porque ya eran sus discípulos, ya tenían ese contexto de conocer a Jesús y a lo que venía Jesús. Si estamos siendo claros, ¿sí? Entonces, dice aquí, al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fuesen apóstoles. Dice, su nombre son los siguientes. Igual a ver si reconocemos algunos. Yo creo que sí. Dice Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, hermano de Pedro, hermano del anterior.
Santiago, o una correcta traducción sería Jacobo, ¿sí? Jacobo, Santiago, bueno, es lo mismo, pero la correcta traducción es Jacobo. Juan, es el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan, etcétera, ¿sí? Felipe, Bartolomé, Mateo, que era el recaudador de impuestos, el que escribió el Evangelio de Mateo, Tomás, ¿sí? Vemos a un Santiago, hijo de Alfeo, vemos a un Simón, a quien llaman el celote, y recordemos que celote era una secta dentro del judaísmo, que eran los revolucionarios, los revoltosos, inclusive hasta llegaban a ser asesinos, ¿sí? Precisamente por eso, ¿sí? Y después, versículo 16, tenemos a un Judas, hijo de Santiago, y este se diferencia de otro Judas que vamos a ver ahorita, y este Judas es al que es conocido como Judas Tadeo, ¿sí? Ahora, después de que dice Judas, hijo de Santiago, dice al final, y Judas Iscariote, quien después lo traiciona. Entonces, para hacer una diferencia, Judas Iscariote es el que traiciona a Jesús y Judas Tadeo es parte de los 12, de los 11 buenos apóstoles. Si vamos bien. Entonces, si vemos un poquito en cuanto a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pues ellos eran, ¿qué función tenían? ¿Qué oficio tenían? Pescadores. ¿Sí? Vemos en el caso de Mateo que era un recaudador de impuestos. Vemos a un Simón, ¿sí? Que era un celote. Entonces, ¿Jesús escogió que todos se parecieran? No, tenían diferentes formas de pensar, diferentes oficios, diferentes actividades en su día a día, ¿sí? Diferentes caracteres, ¿sí? Entonces, había esta diversidad de caracteres, de forma de pensar dentro de los 12 apóstoles. Entonces, por eso podemos entender por qué había muchos arrebatos de unos para con los otros. Podemos ver cómo es de que había ciertos desacuerdos unos con los otros, inclusive unos envidiaban a los otros criticaban a los otros hablaban mal de los otros, dentro de los mismos 12 apóstoles. ¿Sí? No son los falsamente ilustrados o puestos así que con sus manos aquí y hola, hola hermano pájaro, hola hermano borreguito y así, ¿no? De, ay, no, no mate una mosca. No, eran personas comunes y corrientes como nosotros. ¿Sí? Ellos habían encontrado a Jesús, ¿sí? Y estaban en proceso de seguir conociendo a Jesús, de convivir con Él. ¿Por qué? Porque a partir de estos 12 iban a donde iba el Señor Jesucristo, dormían con Él, se bañaban juntos, porque normalmente era más así de que, ay, pues vámonos al baño público o algo. No, no existía nada de eso. A veces tenían que todos juntos en un río, bañarse, comer juntos, dormir juntos, etcétera, etcétera. Convivir todo el tiempo juntos. Y a veces, y entre hermanos, ¿sí? Salidos de la misma madre, a veces dices que ya no aguanto, es que mi hermano esto, es que mi hermano, o mi hermana esto, o mi hermana la otra, y no se aguantan. Ahora, personas completamente ajenas una a la otra, ¿se aguantarían? Ay, es que le huelen los pies a Pedro y no lo aguantamos. Es que no sé, no se pone desodorante tal. Bueno, no había, ¿verdad? Pero así, aguantarse. No solamente en la parte espiritual que ellos estaban por emprender, sino el día a día estar conviviendo con una persona que a lo mejor hasta nos cae mal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Judas, digo, perdón, en el caso de Simón, a quien llamaban el celote, ¿sí? Podemos pensar que igual él también ya tenía pensar solamente, ya tenía sus manos manchadas. ¿Por qué?
por el mismo carácter de lo que eran los celotes. ¿Sí? Ahora, llegamos ahora de entre todos estos, adivinen de quién vamos a hablar esta mañana. ¿Cuál Judas? Hay dos Judas. De Judas Iscariote. ¿Sí? Este Judas Iscariote, digamos, tenemos que entender que Iscariote no es su apellido. ¿Sí? Es así como María Magdalena no es su apellido, sino María Magdalena es porque venía del lugar de Magdala. ¿Sí? Entonces, por eso se llama María la Magdalena, la que venía de Magdala. ¿Sí? En el caso de Judas Iscariote, hay dos formas de pensar o quienes los traductores o historiadores mencionan en cuanto a el origen de Iscariote. Algunos dicen que se refiere a Kiriot. Kiriot es una ciudad o un poblado dentro de la región de Judea. Entonces pensaban o piensan algunos que Judas, por eso el sobrenombre de Iscariote, por eso le dicen, es que tú vienes de Kiriot. ¿Sí? El Judas que viene de Kiriot. ¿Sí? Pero hay otra corriente que piensa que el hecho de que se ha mencionado como Iscariote no se está refiriendo al lugar, sino lo que se está refiriendo es de que da referencia a un grupo de sicarios, o, es decir, asesinos entre los judíos rebeldes. ¿Sí? Entonces, este Judas Iscariote, y muchos piensan que se da más referencia a ese por la forma de ser, ¿sí? De Judas, el Iscariot, o Judas, el rebelde, o Judas, el asesino. ¿Sí? O como después los discípulos en los evangelios mencionan el que después, o como dice aquí, quien después lo traicionó. Y eso es importante porque ya nos deja ver, de cierta forma, un poquito de la personalidad de Judas Iscariote y de Judas el que traicionó a Jesús. Porque se vuelve inclusive hasta más famoso él. ¿Por qué? Porque traicionó a Jesús. Pero uno podría decir, a ver, pero el Señor Jesús toda la noche estuvo orando, dialogando con su Padre para poderlo guiar en la elección de sus 12 apóstoles. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Sí? ¿Se equivocó Dios? Y la respuesta es no. Dios le dio la oportunidad a todos. Y si Judas, el Iscariot, el asesino, ¿cómo dice? El sicario, ¿sí? Fue llamado por Jesús, era porque Dios le estaba mostrando su misericordia. De hecho, antes de llegar a ser apóstol, que todos ellos que tuvieron que haber sido primero discípulos de Jesucristo, no era de los que iban pasando, no, ya tenía tiempo, estos 12 hombres ya tenían tiempo siguiendo a Jesús, ya tenían tiempo escuchando sus enseñanzas, ya tenían tiempo de convivir de cierta forma con Jesús, ¿sí? Ahora, lo que podríamos ver también es de que por el carácter junto con San Simón el Celote y ahora Judas el Iscariot o Iscariote, ¿sí? Podían empezar a ver en Jesús como como un nuevo revoltoso. ¿Sí? Un nuevo revolucionario. Sí, dicen, a ver qué dice, a ver, está jalando, ¿sí? Y nada más esperaban en qué momento se iba a levantar para ellos mismos sacar la espada y ser parte de ese levantamiento, ¿sí? Entonces vemos la gran diferencia de caracteres en estos 12 hombres. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Hasta aquí? No.
¿qué podemos ver también acerca del carácter de este Judas el Iscariot? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 5. Ya estamos ahí. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 5 dice lo siguiente. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Por ejemplo, ahí podemos ver a un Lázaro que también era uno de los discípulos amados de Jesús. Porque muchas veces preguntamos cuando Lázaro va, muere y Jesús va y llora, ¿sí? O sea, este Lázaro sí tenía también una comunión muy estrecha con el Señor Jesucristo, aunque no lo menciona la Biblia, pero el hecho de cómo se expresa Jesucristo al llorar por su muerte, el hecho de cómo ha recibido, pues ahí Lázaro era uno de tantos discípulos que seguían a Jesús. También estuvieron esa madrugada en la cual Jesús escogió a sus 12, pero bueno, por alguna razón, Dios no eligió a Lázaro. De broma podemos decir, pues sabía que se iba a morir, ¿verdad? Por eso no lo escogió, pero bueno, lo iba a resucitar. Pero si lo hubiera escogido, no hubiese acontecido esto de que el nombre de Dios fuese glorificado por la resurrección de Lázaro en el contexto que se dio. Bueno, entonces dice, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de fragancia del perfume. Sin embargo, Judas, ¿qué Judas? Judas el Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, y cómo remarcan los evangelistas cuando se refieren a Jesús. Dice que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Ya Juan nos está marcando algo. Cuando está diciendo que Judas, como dice aquí, el discípulo que pronto lo traicionaría, ¿sí? ¿A qué periodo de tiempo nos estará remontando Juan? Prácticamente ya había pasado la mayoría del ministerio de Jesucristo. De cuando los escogió, Jesús estuvo con sus discípulos alrededor de 3 años y medio. Entonces, ¿qué estaba pasando ya por la mente de Jesús, de Judas? ¿Qué estaba pasando por sus emociones, por todo? ¿Ya en qué concepto pudo haber tenido Judas a Jesús? ¿Realmente será el revolucionario que estábamos esperando? ¿Realmente Jesús será el Mesías del cual él mismo está diciendo? ¿Realmente Jesús se va a levantar y todo? Pero habla del amor, habla de la misericordia, habla de que nos perdonemos, habla del reino de Dios que vendrá, pero no coincide con lo que ellos querían o lo que en este caso Judas Iscariote quería que hiciera Jesús. En otras palabras, la imagen de Jesús para Judas Iscariote, como él lo conceptualizaba o como era la perspectiva de él, ya no era. ¿Sí? Porque el hecho de que Judas Iscariote dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionará, dice, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero de los pobres. Si Judas
hubiera estado consciente de lo que significaba Jesús, de lo que Jesús era, de su señorío, de entender de que Jesús era Dios, de entender que Jesús era el Mesías, ¿ustedes creen que Judas iba a criticar el acto de esta mujer? Al contrario, sí, prácticamente estaba despreciando la personalidad de Jesucristo. Sí, así y tristemente, bueno, no tristemente, sino así en forma de broma, a veces cuando mis hijos me dicen, pues ya me voy a bañar, yo les digo, ay, hijo, ¿para qué desperdices el agua? O sea, hagan de cuenta que es así, ¿sí? Digo, yo a ellos les digo de broma, pero aquí Judas Iscariote no se lo estaba diciendo de broma, ¿sí? Ni a la mujer ni a Jesús. ¿Y qué habrá sentido y qué habrá pensado Jesús? Decir, a ver, yo soy el Señor de señores, Rey de reyes, soy Dios, soy el Mesías, soy el que voy a morir por ti, y tú estás menospreciando este acto que está haciendo esta mujer, ¿sí? Porque inclusive más adelante dice, porque ustedes van a seguir teniendo pobres, pero a mí ya no me van a tener para siempre. ¿Sí? El mismo Jesús estaba sintiendo el desprecio y la humillación, ¿sí? Y la baja valor que uno de sus discípulos estaba teniendo para él. Que pues es Jesús. Ay, mira, se hubiera vendido y lo hubiéramos usado en otra cosa. O sea, lo desperdiciaste en Jesús. Ahora, si habláramos acerca de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los demás, ¿ustedes creen que ellos reconociendo lo que era Jesús, ellos iban a decir, ¿por qué? ¿Qué desperdicio? No, porque ellos estaban muchísimo más conscientes de lo que significaba Jesús. Y sin en cambio esta persona, llamada Judas el Iscariot, estaba despreciando lo que era Jesús. Si se dan cuenta, ya venía con ese contexto, ya venía con esta actitud hasta desafiante, ¿sí? Qué triste que en el versículo 6 vemos otro vicio, otra mala actitud de Judas el Iscariot. Dice lo siguiente, no es que Judas le importaran los pobres, en verdad, que dice, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Entonces, no solamente ya la imagen de Jesucristo para Judas estaba siendo deteriorada, estaba falseada por sus expectativas, sino prácticamente Judas, como dirían, pues nada más estoy aquí pues por las ofrendas, nada más estoy con Jesús por obtener. Y ahí nos genera una pregunta forzosamente. ¿Y Jesús no se daba cuenta? Jesús siendo Dios y sabiendo todo, inclusive en otros acontecimientos donde dice que Jesús sabía bien el corazón de las personas y sus intenciones. ¿Jesús sabía que Judas le estaba robando? Sí. ¿Y por qué no lo enfrentó? ¿Por qué no lo disciplinó? ¿Por qué no le llamó la atención? ¿Por qué no lo exhibió? Sí. Seguramente es otra vez parte de esa misericordia y paciencia de Dios. ¿Sí? Y así lo hemos hablado muchas veces aquí. A veces decimos, pero Dios, ¿por qué ya no juzgas a esta persona? Dios, ¿por qué te tardas en traer juicio? ¿Por qué, Señor, te tardas? Pues hasta el mismo Señor Jesucristo estaba recibiendo un agravio y él simplemente guardó silencio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
guardó silencio y todo, en otras palabras, aún él siendo Dios, pero teniendo al Padre todavía como figura sobre él, esperó en su Padre. Esperó o decía, va a haber un juicio, ¿sí? Pero aún así podríamos pensar que Dios o Jesús pudo haber tenido la esperanza de que Judas cambiara. Y decir, es que yo por algo elegí a Judas, para que fuera, no para que fuera el raterillo, ¿sí? No para que fuera el que me criticara, sino elegí como apóstol, para que él también pudiese llevar el evangelio de salvación, ¿sí? Porque si no lo hubiese dejado en posición de discípulo nada más, ¿sí? Pero no, lo escogió también para que él pudiese llevar el mensaje de salvación a otras personas. Jesús veía en Judas un gran discípulo, superior a un discípulo. Lo veía como uno de sus apóstoles. Esa es, o sea, si Judas para este entonces hubiese entendido para lo cual el proyecto de Jesús tenía en su vida, Judas no lo entendió, no lo captó, ¿sí? Y permitió que sus emociones y sus intereses egoístas, ¿sí?, lo embargaran más en su mente y en su corazón. ¿Me explico? ¿Sí? Judas no entendió que Dios lo estaba eligiendo para algo importante. ¿Sí? Que aunque aquí los evangelistas, cualquiera de los cuatro lo mencionan, y el que lo traicionó, y el que lo iba a traicionar, y el traidor, etcétera, Jesús en Judas veía a un apóstol, un discípulo con grandes posibilidades de llevar el evangelio de salvación. ¿Sí vamos bien? Bien. Algo que también podemos ver en la vida de Judas el Iscariote es en Mateo capítulo 26. Vamos a ver cómo vamos de aquí con los evangelios y pues no se contradicen, se complementan, si se dan cuenta. ¿Sí? Mateo capítulo 26, del versículo 14, 16. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. Bien, ya estamos ahí. Entonces, ¿cómo tenemos a Judas? Judas escogido para una gran obra, para un gran proyecto de Jesús, que era el ser el apóstol para llevar el evangelio de salvación. Pero Judas ya no entendió el propósito que tenía Jesús para su vida y él veía a un Jesús o la imagen que él tenía de Jesús se vino abajo. Ya no lo veía como el Salvador, ya no lo veía como el Mesías, ya lo veía como cualquier hijo de vecino. ¿Sí? Eso hizo que le robara a Jesús. Eso hizo que criticara a Jesús, que menospreciara a Jesús. Ya estaba anunciando su pronta partida, ya estaba prácticamente despidiéndose de sus discípulos. ¿Con qué propósito? Porque ya pronto se acercaba la crucifixión. ¿Sí? Y ahora en el versículo 26, capítulo 26, versículos del 14 al 16, dice lo siguiente. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, no dejó de ser discípulo o apóstol, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar
a Jesús. Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Y a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Es interesante ver cómo la vida de este apóstol, de Judas Iscariote, ¿sí?, en cuanto a su relación con Jesucristo, se fue viendo deteriorada. Ahora algo que nos podemos preguntar es, ¿pero Judas no estaba en las enseñanzas de Jesús? Sí. ¿Podemos llegar a tener un mejor maestro que Jesús? No. Jesús el mejor pedagogo, Jesús el mejor de los maestros. ¿Sí? Jesús es la persona más espiritual, el hombre más íntegro que podamos conocer. Ese Jesús también fue maestro de Judas Iscariote. Pero tristemente Judas Iscariote se hizo una imagen falsa de Jesús. Y otra vez, como lo hemos visto en otras clases, tristemente el ser humano se hace sus propios dioses o sus propias deidades. Aunque Judas Iscariote convivía día con Jesús y veía sus milagros, ¿sí? Veía cómo Dios obraba a través de Jesucristo, escuchaba el mensaje de salvación, escuchaba el mensaje de esperanza que le daba primeramente al pueblo de Israel. Escuchaba el mensaje de amor. ¿Qué pasó con Judas? Sí, Jesús siempre, en todo momento, lo tuvo a su lado para que Judas pudiese todo eso escucharlo, aprenderlo y poderlo aplicar, porque Jesús lo había elegido como su apóstol. Tenía Jesús la esperanza en él para que llevara otra vez, lo repito, el mensaje de salvación. Pero este hombre, con su propia voluntad, con su propio libre albedrío, él fue directamente a buscar a los sacerdotes, ¿sí?, a los líderes religiosos y preguntarles cuánto me dan por traicionar a Jesús. Porque también Judas sabía qué intención tenía estos líderes para con Jesús. ¿Sí? Sabía que todos estos líderes estaban en contra de Jesús. Y si Jesús ya prácticamente estaba anunciando que ya se iba a morir, ¿qué dijo? Pues, ¿cómo le saco dinero a esto? ¿Cómo le saco beneficio a esta situación? Pues lo único que me queda es traicionarlo. Y él quiso hacer lo que hizo. ¿Por qué? Hay una película de las décadas pasadas que se llama Jesucristo Superestrella. Y ahí se muestra una filosofía como de esas filosofías que hay en el mundo completamente en contra de Dios y achacándole a Dios cierta culpabilidad. Y ahí inclusive que ponen a un Judas negro, imagínense en esa película, a un Judas negro. Inclusive ahí ponen a Judas como víctima, porque dice, es que, ¿por qué me elegiste a mí para que yo te traicionara? ¿Sí? Y mucha gente tiene ese concepto, es que Judas, Dios lo eligió para que Judas lo traicionara. ¿Sí? Cuando yo estoy viendo, ¿sí?, que es cierto, hay otro pasaje donde el mismo Señor Jesucristo dice, porque acaso yo no los escogí y aparte escogí a uno que me va a traicionar y que no está limpio, pero no porque Jesucristo lo haya escogido para que lo traicionara, sino porque él no quiso adoptar las enseñanzas y el cambio de vida que ahora Jesucristo les estaba ofreciendo. ¿Sí? Entonces Judas no es ninguna víctima, ¿eh? ¿Sí? O también muchos lo ponen como el apóstol más, más querido, el escogido de Jesús, ¿no? El más importante. Uh -huh. Sí.
Digo, hay muchas filosofías, pero el detalle de todas esas filosofías es querer hacer quedar mal a Dios y a Jesús. ¿Sí? Ver en Dios y en Jesús esos errores humanos. ¿Sí? Y eso es algo que la Biblia no lo muestra. Pero el mundo, como vimos hoy en la mañana, la escuela dominical, en cuanto a que el Espíritu Santo nos revela, y si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender la Biblia, precisamente el mundo de afuera que critica o que quiere hacer quedar mal a Dios y a Jesús, ¿qué es lo que van a hacer? Pues esa va a ser su filosofía. ¿Por qué? Porque no entienden la Biblia. Y como decía Corintios capítulo 2, les es locura el Evangelio. ¿Sí? Entonces les es locura todo eso y juzgan. O sea, no quieren ser juzgados por Dios, pero el hombre sí se pone y quiere juzgar a Dios. ¿Sí? Quieren juzgar a Jesús. No entienden el mensaje de salvación. Y aquí nuevamente dice, a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Entonces, como repetimos, Judas no es ninguna víctima. Judas quiso traicionar a Jesús porque él quiso traicionar a Jesús. Ahora, una cosa muy diferente que a lo mejor Dios sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Pero también siempre Dios da esa oportunidad para que las personas cambien, ¿sí? Dios tiene de cierta forma ese tipo de esperanza para que la gente cambie. Y Judas nunca fue la excepción. Y Jesús quiso que Judas también como apóstol también pudiese cambiar su actitud y pudiese llevar el Evangelio como los otros 11. No solamente como discípulos, sino también como apóstol. Bien. Algo que también podemos ver de Judas es en este mismo capítulo 26 de Mateo, del versículo 20 en adelante. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Y versículo 23, Jesús contestó, uno de ustedes que se acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir. Fíjense muy bien en este dato. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. ¿De qué forma iba a morir el Hijo del Hombre? Conforme a las Escrituras lo anunciaron desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, la predicción de Jesucristo o todo lo que se habló con anterioridad acerca de la muerte de Jesucristo ya estaba anunciada y se tenía que cumplir conforme ¿qué? A las Escrituras. ¿Sí? Ahora veamos una diferencia. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Pregunta, ahí no está diciendo que Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús. ¿Qué si era lo que estaba predicho, predestinado? Que el Hijo del Hombre iba a morir, pero no que Judas iba a traicionar a Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? O más bien estaba refiriendo al acto de que alguien le iba a traicionar, no meramente a No meramente Judas. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, aquí dice, pero qué terrible será para el que lo traiciona. ¿Quién? Pudo haber sido el que sea. Sí, pudo haber sido inclusive una persona fuera de los 12, porque también había muchos
discípulos más. Y dice, para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que Judas no había sido seleccionado ni preseleccionado para que no, tú Judas, forzosamente tienes que ir y traicionar a Jesús. No, eso no existe. Eso nunca fue, sino todo lo contrario. Sí se sabía que posiblemente alguien lo iba a traicionar, como dice el texto, pero no tenía el nombre Judas. ¿Sí Además, me ahí está el expliqué? hecho de que Jesús oró toda la noche para esos 12 discípulos. Ajá. ¿Sí? O sea, antes está la previa oración de Jesús pidiéndole a Dios o al Espíritu Santo que le diera esa. Ajá. Y como dice ahí, el hecho es la condenación del hecho quien vaya a ser el que lo traicione, no la persona que diga es Judas, es que no hay nombre, nada más es al hecho, la acción que van a hacer. Dice, va a ser terrible la condenación. Sí, y seguramente debió haber sido doloroso para Jesús. Digo, si Jesús lloró por Lázaro, que murió, ¿cuánto más por los que lo rodeaban, por los que convivía con él, por los que Dios, Jesús sí tenía un propósito especial para Judas? Jesús quería que Judas fuese parte de su equipo de llevar el mensaje a las demás personas. Y en ese momento Jesús sabía que iba a ser el que iba a traicionar. No lo revela hasta este punto, ¿sí? Sí, hasta este punto. Digamos que como Dios podemos suponer que sí lo sabía, ¿sí? Pero eso no lo dice. Eso lo dice hasta apenas. Sí, además no olvidemos el punto de que Jesucristo fue sumiso y él le pedía a Dios que lo librara de eso que iba a acontecer, pero no habla ni dice antes quién lo va a traicionar, nada más dice que tiene que morir de tal y tal forma, y ahí es donde ya empieza a decir que va a ser traicionado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y dice otra vez, para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido, ¿sí? Seguimos más adelante en este mismo capítulo y vamos al versículo 47. Sí, igual Mateo capítulo 26, versículo 47, dice lo siguiente. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas. Recordemos, bueno, esto en ese inter, pues ya se habían ido, ya fue la última cena. Nosotros vemos en Lucas que Jesús habló muchas cosas más, Juan también habló muchas cosas más. Vemos ahí a partir de Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, la oración. O sea, todas esas oraciones que están en Juan fueron en ese inter, que en este caso Mateo no las menciona, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante, dice lo siguiente: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, del cual estamos hablando, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Sí, ahora recordemos que dicen otros evangelistas que cuando Jesús le dio de comer de la misma porción, así decir, este es el que me traicionaría, decía que los otros apóstoles pensaban que, no, pues a lo mejor Jesús lo mandó a comprar más cosas o Jesús lo mandó a dar limosna a los pobres. ¿Sí? Prácticamente ya no supieron a dónde se fue Judas. Y hasta ahorita que Judas va otra vez con los principales y dicen, es el momento. Jesús está acá y está solo y no hay gente, porque también los líderes religiosos le tenían temor a la gente, porque decían, si lo apresamos, si lo agarramos ahorita, pues la gente se nos levanta y pues sí, pero ahorita Jesús dice, está solito. Sí, está solito y y Judas llegó con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Estaban preparados
para lo que fuera, ¿sí? Con tal de apresar a Jesús. Y los había enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas, aquí lo menciona así Mateo, el traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí. Y ahí me quiero quedar. Cuando nosotros hablamos acerca de, qué interesante, si hablamos cuál es el beso más famoso en la historia de la humanidad, muchos dan referencia a cuál, al beso de Judas. Es más, ni se habla de un beso romántico entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Y hay algunos que sí mencionan, no, es que el beso más famoso es entre tal y tal, y uno, ¿quiénes son? ¿Sí? Pero el beso que Judas le dio a Jesús, esos todos lo conocen, saben lo que pasó, saben quiénes son, ¿sí? Y ese casi no que lo puso para la eternidad o para la historia, pero ese acto que hizo Judas en contra de Jesús, y fue un acto hipócrita, tristemente. Jesús dejó que Judas se acercara hasta donde él estaba, imagínense. Desde lejos no le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? O ¿a qué vienes, Judas? Dejó que se acercara ahí cerquita. Dice, y había acordado con ellos señal, sabrán cuál arrestar cuando los salude con un beso. Versículo 49. Entonces Judas fue directamente a Jesús y le dijo, saludos, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Si Jesús hubiera sido otro y supiera lo que Judas había hecho, ¿qué es lo que decimos a veces los maestros o los padres? Maestro, Rabí, ¿verdad? Yo te enseñé eso, ¿sí? Yo te enseñé a ser traidor, ratero, ¿sí? Falso, hipócrita, pero aquí este hombre traidor, falso, hipócrita, sucio, malvado, se acercó con la persona más honesta y limpia y santa y le dijo, saludos, Rabí. Y exclamó y le dio el beso. Y nosotros sabemos que un beso tiene cierto significado de cercanía, cierto beso de estima, de aprecio, ¿sí? Y Judas llegó directamente con Jesús, le dijo Rabí, suciamente, y le dio un beso lleno de maldad y de traición. Y lo más triste es que en el versículo 50, Jesús le contesta a él, amigo mío, adelante, haz lo que veniste a hacer. Le reprochó, le dijo lo que se merecía, le dijo inclusive traidor, le dijo inclusive, anduviste de ratero, me traicionas y ahora sí. No. ¿Le dijo algo en contra? No. Hasta le dijo, amigo mío. Y recordemos que hay una porción en la cual el mismo Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, ya no los llamaré más, ¿sí? Discípulos, los llamaré amigos, ¿sí? Ya los estaba haciendo más cercanos. Y aquí el hecho de que Jesús se expresara así para con Judas era porque en todo momento también, como lo hemos repetido este día, Jesús siempre consideró a Judas parte de su equipo.
su amigo. Y aquí le dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Y bueno, ya sabemos eso, Jesús fue apresado, fue llevado, fue maltratado, etc. Y llegamos al capítulo 27. Capítulo 27 de Mateo, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, ya estamos ahí. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, fíjense bien, versículo 3, cuando Judas, quien lo había traicionado, dice ahí, y ahí lo vamos a resaltar, se dio cuenta de que habían condenado a ¿qué? A muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Entonces, ¿qué era lo que Judas quería hacer? Bueno, pues dice que ya se va a morir y todo, pues ¿qué beneficio le puedo agarrar a esta situación? Pues lo voy a entregar, lo voy a vender. ¿Para qué? Para que ya lo apresen y que ya lo quiten de circulación. ¿Sí? Pero Judas lo que nos está diciendo aquí es de que él nunca pensó que Jesús iba a ser enjuiciado y lo iban a juzgar a la muerte. Ahí Judas dijo, caray, yo no me imaginé que fuese a llegar para tanto, ¿sí? Y eso también nos da una gran enseñanza, porque también hay muchas veces que el hombre hace ciertas cosas. Ese clásico que a mí en lo personal me molesta mucho cuando la gente dice, pues a ver, vamos a hacer esto a ver qué pasa. O vamos a hacerle eso para ver qué hace. ¿Sí me explico? Sí, y muchas veces es en contra de una persona para burlarse, para sobajarla. Y es, a ver, quítale su cosa, su mochila o quítale su libro, a ver qué hace. Y si esa persona responde mal y todo se sale de control. Ay, es que yo nada más lo estaba haciendo por juego. Ay, es que solamente era una broma. Ay, es que yo pensé que no iba a llegar. Pues no pienses esas cosas. Sé consciente de tus actos y piensa en lo hasta dónde puede llegar cierta situación. ¿Sí? Y aquí en el caso de Judas, nunca pensó que Jesús iba a ser enjuiciado a muerte. Él pensó que nada más iba a ser a la cárcel y ya. Hasta podemos suponer que dijo, ay, después lo voy a visitar. Imagínense su tontería. ¿Sí? O ay, a ver cómo le hacemos para sacarlo después, ¿no? Pues soy parte de la revuelta, soy parte de los revoltosos, tengo mis contactos y todo, lo meten a la cárcel y pues ahí hacemos un movimiento ahí y lo sacamos, ¿no? O como en el caso de Barrabás, si cada año era por tradición liberar a un malhechor, pues igual que se quede, no sé, un añito, o ya se acerca la fiesta. Sí, ya se acerca la fiesta, entonces es la tradición, ok, y ahorita lo meten y pues ya pasan unos días y clamamos y con toda la revuelta que liberen a Jesús, y otra vez. Pero no pensó que esto se iba a salir fuera de control para él. Y lo triste aquí es de que la Biblia menciona que dice que cuando Jesús fue condenado a muerte, se llenó de remordimiento. Y esto hay que recalcarlo porque una cosa es remordimiento, como ya lo hemos visto, y otra cosa es arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ya lo hemos dicho aquí, ¿qué significa? Cambio de dirección, cambio de, si yo iba para acá, doy un giro de 180 grados y voy para acá. Si antes robaba, cambio y ya no robo. Si antes mataba, cambio y ya no mato. Si antes mentía y ya no miento. Pero en el caso de Judas no tuvo un arrepentimiento, tuvo un remordimiento. Como dijo, ay, chin, la regué, híjole, pues ya. Sí, ¿qué es lo que hice?
¿Sí? Entonces, dice así, más adelante, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Y versículo 4 dice, he pecado, ahí apenas está diciendo he pecado, declaró porque traicioné a un hombre inocente. ¿Sí? Aquí Judas estaba reconociendo su pecado, pero no pecado como dijéramos nosotros, como para salvación. ¿Sí? Estaba reconociendo que había pecado porque había levantado un falso testimonio en contra de una persona inocente. Judío. ¿Sí? Como judío. ¿Sí? Entonces, Judas, el Iscariote, ¿sí? Judas, en este punto, versículo 4, dijo, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Ya, tengan sus monedas y ya regrésenme a mi maestro. Sí, estaba diciendo, ya tengan, ya, como dice el doctor, ya ahí muere, ya, cada quien ya tengan te regreso tu dinero y ya regrésame a Jesús y ya. ¿Sí? ¿Y qué le contestaron? Dice, ¿qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. ¿Sí? Judas pudo haber llegado a esa tal desesperación y no saber qué hacer. Ahora dice, de decir, ahora sí la regué. Ahora sí metí las 4. Ahora sí metí a Jesús en un problema. Estoy en un problemón. ¿Sí? Y Judas ni siquiera ni fue a buscar a los otros discípulos. ¿Por qué no? Sabían que no tenían el carácter como él tenía de revoltoso, por decirlo así. ¿Sí? Y sabía el mismo Judas que en el momento en que apresaron a Jesús, ¿qué había pasado con los otros discípulos y apóstoles? ¿Dónde los iba a buscar? ¿Cómo iba a recurrir a ellos? Ya no había tiempo para buscar a los 12 y que pudieran hacer algo. ¿Sí? Cada quien andaba por su lado. Vimos inclusive, ya lo debimos haber leído, donde Pedro estaba ahí solo, estaba ahí de cerca buscando. ¿Y qué pasó con Pedro? Negó a Jesucristo, negó conocer a Jesucristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Antes de qué? De que cantara el gallo. Y Jesús le dijo, a ver, no te andes que muy gallito, que vas a estar conmigo hasta la muerte, porque de cierto te digo que me negarás 3 veces que me conoces antes de que cante el gallo. Y que cuando cantó el gallo, ¿qué pasó con Pedro? Se entristeció y dice, ¡ay, fallé! Vemos a otro discípulo, otro de los apóstoles también fallándole y traicionando a su Señor. Negó conocer a Jesús en el caso de Pedro. ¿Sí? De los otros no sabemos más porque la Biblia no menciona, pero sí vemos el caso de Pedro, ese tipo de traición, porque quieran o no, estaba traicionando y lo estaba negando. ¿Sí? Y en el caso de Judas, también la misma situación, pero en el caso de Judas tenía una gran repercusión porque estaban enjuiciando a muerte a Jesús. Con la negación de Pedro no, pero con la traición de Judas sí. Entonces Judas, en el versículo 5, dice, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Salió y se ahorcó, se quitó la vida. Y ahora, quiero recalcar que en el versículo 4, cuando dice que Judas confesó su pecado, y ya lo dije, pareciera ser que iba bien. Judas reconoció que había cometido un acto
en contra de un inocente. Reconoció su pecado, reconoció que era pecador. Pero lo que no entendió y lo que no hizo posteriormente es que lo que él durante 3 años y medio tenía tan cerca, no echó mano. ¿A qué me refiero? Sabemos que convivía con Jesús. ¿Sí? Sabemos que Jesús era el medio de salvación. ¿Sí? Y Judas se quedó con el conocimiento de su pecado y él mismo reconocía que el acto de ese pecado que lo llevaba a la muerte. En Romanos, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Judas reconoció su pecado, pero no quiso aceptar la salvación que Jesucristo le ofrecía o le ofrece a toda la humanidad. ¿Por qué? Por eso era importante que nosotros viéramos desde un principio el contexto de Judas. ¿Cómo conceptualizaba Judas a Jesús? ¿Como el Mesías? No. ¿Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No. ¿Como alguien importante? No. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, tenemos que entender que a la persona que le compartimos tiene que entender que Jesús es muy importante para el perdón de sus pecados. Que no solamente basta con entender que es pecador, sino que también hay una solución y la salvación y la paga por sus pecados. Y esto es en Cristo Jesús. Y Judas solamente se quedó en el reconocer su pecado y él mismo se quitó la vida. Hasta ahí. Mucha gente, tristemente, se queda hasta ahí. Sí, soy pecador y ya. Sí, he pecado y ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿O qué me falta? ¿Sí? Y muchos se quedan hasta ese nivel de Judas. Sí, soy pecador y voy a morir y me voy a ir al infierno. Algo que no captó precisamente Judas en cuanto a Jesús era eso, que Jesús lo podía haber perdonado. Si nosotros vamos con el discípulo que mencionamos hace un momento con Pedro, ¿qué pasó con Pedro posteriormente? ¿Jesús lo perdonó? Sí, sí, y fue de los mejores discípulos. Vemos más adelante en el libro de Hechos con Saulo de Tarso. ¿Sí? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia, asesinaba cristianos. ¿Dios lo perdonó? ¿Jesús lo perdonó? Sí. ¿Qué hubiera pasado si Judas no se hubiese ahorcado y realmente hubiese tenido un arrepentimiento y hubiese buscado y seguir esperando? Eso que había prometido Jesús, ¿qué prometió? Que al tercer día iba a resucitar. Si Judas hubiese echado mano y hubiese estado poniendo atención a lo que Jesús decía y hubiese aguardado y esperado y pidiéndole perdón, ¿ustedes creen que Dios no lo hubiese perdonado? Sí. Tal vez Judas sería conocido por los demás discípulos como, y le guardarían tirria, ¿no? El traidor, el traidor. Pero, ¿qué pasó con
con Saulo de Tarso, después Pablo, que era lo que decían, le tenían temor a Pablo, porque decían, aquel que antes perseguía a la iglesia. Judas, ¿cómo hubieras conocido? Aquel que traicionó a Jesús. ¿Y cómo fue Pablo? O sea, si ponemos a Judas comparándolo con Pablo, Pablo, que fue de los mejores discípulos, y no solamente discípulos, sino apóstol de Jesucristo, y quien prácticamente más del 75% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, por este Saulo de Tarso, asesino, perseguidor de la iglesia, pero también Dios lo perdonó. Imagínense Judas buscando a Dios, buscando el perdón de Dios, aceptando la salvación que ahora Jesucristo le ofrece a toda la persona para perdón de sus pecados. ¿Qué hubiese pasado con Judas, el traidor? ¿No creen que Judas hubiese sido, junto con Pablo, de los mejores apóstoles y discípulos? Sí. El mismo Señor Jesucristo enseñó, porque al que se le perdona poco, ama poco, pero al que se le perdona más, ama mucho más. Entonces, el mismo Judas hubiese entendido, yo fui el que traicioné. Siempre cargaría eso en su mente. Yo fui el que lo traicioné y todo, pero por amor a él, por la gracia, aún a pesar en que yo lo entregué, aún a pesar en el cual lo traicioné, le robé, lo critiqué, mi amigo, como dice aquí, mi rabí, mi maestro, me perdonó. ¿Sí? Y mi vida entera está en sus manos, a su servicio. Ese era el plan original que Jesús tenía para Judas. Pero tristemente, Judas tomó la mala decisión de no querer tomar la salvación que Jesús le ofrecía. Judas tomó la mala decisión de solamente quedarse en su pecado y no salir de él. ¿Sí me explico? Sí. Y esto trae una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros podríamos pensar que alguna persona o inclusive nosotros podemos ser Judas, ¿no? ¿Sí? Podríamos estar viniendo a la iglesia de una forma, así como Judas, estar escuchando a Jesús, estar escuchando las enseñanzas, estar escuchando todo, leer su palabra, y comprenderlo todo, pero de una forma hipócrita y alejada, y nuestro corazón completamente alejado de Dios, como lo hizo Judas. ¿Sí? Entonces, Judas tuvo la gran oportunidad de rectificar su vida y no quiso hacerlo. ¿Sí? Judas pudo haber sido perdonado por Jesús. Judas pudo haber cambiado su historia. ¿Sí? Judas pudo haber cambiado, ¿sí? Como dicen, su destino eterno. ¿Judas fue salvo? No. ¿Sí? Y de ahí de que algunos piensan de que, bueno, y un cristiano puede llegar a cierta situación en la cual puede él quitarse la vida. Un cristiano puede quitarse la vida y decir, ¿y se va a ir al cielo? La respuesta es no. Si una persona que se dice cristiana se quita la vida, realmente con ese acto está demostrando que realmente no ha creído en Jesucristo. Y le puede acontecer lo mismo que Judas. ¿Por qué? Porque estarán reconociendo su problema, estarán reconociendo su pecado, estarán reconociendo que están mal, pero no están tomando la salvación ni están tomando la esperanza, ¿sí?, que Jesús da. No se están tomando de la fortaleza de Dios ni de su guía, de su Hijo Jesús.
¿Me explico? Por eso no es creíble que un cristiano o una persona que se diga cristiano, como en el caso de Judas, diga, pues me suicido, ya no aguanto más, me quito la vida, al fin me voy a ir al cielo. Terrible mentira, un gran error, un concepto completamente errado, ¿sí? Completamente equivocado. Y es para ponernos a pensar y a reflexionar en qué situación puedo estar yo. ¿Como Judas? Sí, reconozco mi pecado y cómo soy. O inclusive como Pedro, que tal vez sí he reconocido que lo he negado con mi propia vida, pero también he permitido que Dios se vuelva a acercar otra vez a mí. Sí, Judas terminó con su vida para entrar al juicio eterno y Pedro para estar junto con Pablo, para estar eternamente ante la presencia de Dios. Y nosotros tenemos esa, esa decisión, ¿sí? Y las personas que están aquí o que escucharán el video tienen que reflexionar sobre en dónde están, ¿sí? ¿Qué es lo que harán de su vida a partir de la fecha? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Lamentablemente los católicos toman un papel casi como de traicionar a Dios, ¿no? Porque dicen, reconozco, sé que lo que me estás diciendo es verdad, pero me quedo con mi santo, estoy con él. De cierta forma están traicionando a Jesús porque no están dándole el mérito que él hizo por cada uno. Me quedo con el concepto que yo mismo me hago de Dios y no lo que dice la Biblia en cuanto a él. Caen en lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, qué tristeza, ¿no? Porque igual, bueno, por ejemplo, nosotros podemos caer en ese hecho de decir, entiendo, pero no dejo de hacer lo que estoy haciendo mal. Entonces, sigo traicionando lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, ¿no? Sí. Y como dices, si yo robaba, no robo más. Si yo mentía, no miento más. Pero la dureza del corazón a veces vuelves a tropezar y entonces ahí estás. Entonces es esto, caer nuevamente, para que entonces no me arrepiento, sino tengo remordimiento. Me siento mal por un momentáneamente, ¿sí? Emocionalmente nada más así. Bien, ¿algo más? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.